Eso. Que he recibido algunas informaciones a través del correo y a través de lo que es el WhatsApp, con algunas opiniones, ¿no es cierto? Y la idea que tenemos es juntar estas opiniones y poder preparar una propuesta nuestra, ¿no? Con los puntos que estén planteados aquí y los que hoy día se podrían plantear un poco más en esta nueva conversación. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a retomar la conversación. Yo les sugiero que apaguen sus micrófonos mientras no hablen. Cuando hablen, soliciten, ¿no es cierto?, el permiso para hablar, ¿no? Y dejamos entonces a Rubén para que él esté en este, digamos, conduzca este encuentro con apoyo de todos y pedirle a lo mejor, Apolo, ya que tú hiciste un primer bosquejo de una especie de resumen, que tomes nota, ¿no es cierto? Y a lo mejor podamos mejorar ese resumen que hicimos. ¿Te parece, Apolo? Ok, tomo nota. Sí, Okay. está bien. Ya, Rubén, en tus manos. Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí. Parece que sí. Ya, gracias. Bueno, vamos a comenzar esta tercera etapa de nuestras conversaciones. Y bueno, en general las ideas están ya planteadas, lo que queremos hacer. Y más que nada mi rol es poder entregar la mano, digamos, entregar la palabra a quienes las vayan pidiendo. ¿Alguna propuesta, algún tema, algo que se quiera decir al comienzo? ¿Alguien quiere abrir los fuegos? Apolo. Sí, la proposición mía es que terminemos el tema de los derechos humanos, tal como estaba planteado en un principio. No sé, elaborar un documento final y aprobarlo. Que en eso quedamos pendientes en la reunión pasada. Y para posteriormente comenzar una nueva etapa con los temas que se plantearon la semana pasada, qué sé yo, la subsidiariedad, la renacionalización del cobre, etc. Eso. ¿Alguna otra propuesta? ¿Nadie dice otra cosa? ¿Me escuchas? Sí. El tema de los derechos humanos. ¿Se escucha, no? Sí, te escuchamos. No sé, de repente me pongo a pensar, pienso a veces, sobre los derechos humanos, que habiendo tantos escritos, inclusive de religiones, con mandamientos y reglas, y tan bien refrendados, hoy día me puse a leer la Declaración de la Nación Unida, siempre hay gente que se salta esta regla y, por decirlo así, lanza los perros a la calle para pasar por encima de las personas. ¿Qué es lo que, me pregunto, qué es lo que hace falta para que estos derechos humanos caigan en tierra fértil? Me llama profundamente la atención que en las reacciones de declaración a veces no pongamos un antiderecho o un no derecho. Por ejemplo, un derecho taxativamente y específicamente a no torturar, a no matar. O el más grave de todo que considero yo, ¿cómo refrendamos que no haya impunidad? Mientras haya impunidad en un país sobre este tema, siempre va a haber gente que atente contra estos derechos. Y mientras las cosas también se miren desde el punto de vista de una ideologización fundamentalista, mirar las cosas desde un puro punto de vista sin tolerancia, van a ver, se van a saltar el derecho. Entonces, lo que no veo es cómo poder, si bien es cierto, es complicado poner en una declaración tan llena de espíritus nobles, decirle, tú no puedes hacer esto, de frente.
todo lo dejamos, digamos, a la percepción, al arbitrio o la inquietud de las circunstancias. Entonces, eso es lo que me ha dado que pensar después de leer la información que ustedes me han dicho. Más adelante quizás me inspire y podré transformar esta inquietud en palabras, porque no soy un buen declarante como para escribir un artículo que impida, o sea, mientras no tengamos una tierra fértil, o sea, una democracia más plena. Tal vez, como dice el joven aquí, Apolo, el Estado subsidiario va a ayudar mucho, pero por sí solo tampoco va, porque yo me acuerdo en mis tiempos cuando éramos estudiantes, nos conformamos con mejorar la producción, pero a veces hay que innovar, hay que crear cosas nuevas, eso relacionado con la economía. Pero una educación sin que nos planteemos de qué forma podemos enseñar y qué cosas vamos a enseñar, vamos a quedar siempre en peligro de dictadura. Más allá no podría agregar a los 30 derechos que hoy día logré leer gracias a la inquietud que me plantearon ustedes sobre los derechos humanos. Que se los agradezco. Eso nomás por ahora, compañero. Gracias, Tito. ¿Alguien más? ¿Alguno otro de los presentes que quiera hacer algún aporte? Yo. Polo. Don Juan Jiménez. Sí, mira, el problema, estoy viendo yo que se ha hablado mucho y se han escrito muchas páginas en defensa de los derechos humanos, pero el principal obstáculo que tenemos nosotros es con el Poder Judicial. Sucede que el Poder Judicial es un poder clasista que defiende a la clase dominante y a los trabajadores y a la gente que sufre derechos humanos no tiene ningún, digamos, saldo a favor, sino que hubo un ministro en tiempo de la dictadura que dijo que lo tenían con cucho con los derechos humanos, pues, y nunca dieron una habeas corpus, se presentaron muchas, ¿cómo se llama? Muchos, ¿cómo se llama? Contenido para que la gente tuviera una habeas corpus o algo, pero este señor dijo que lo tenían con cucho con los derechos humanos. Entonces, y hoy día, después este caballero lo dijo el año 80 y tanto, y hoy día el ministro Iturra, que fue a declarar a la Comisión de Derechos Humanos de la Convención, lo sancionan por haber dicho una verdad, que ¿cómo se llama? Los culpables son los jueces que son cómplices de la violación de derechos humanos. Mientras tengamos esa visión, ¿cómo se llama? Esa composición del Poder Judicial, no vamos a llegar a ninguna parte, porque siempre ellos dan la última palabra. Así que yo creo que por ahí va la cosa, hay que modificar la composición, democratizar la composición de los, ¿cómo se llama? De los jueces, de las cortes y ¿cómo se llama? De los que hacen justicia. Porque muchos miran para el lado y sabemos que todos estos viejos son corruptos. ¿Ya? Eso, compañero. Bien, gracias, Juan. ¿Alguien más? ¿Algún otro de los presentes que quiera hacer algún aporte? Don Pedro Hermosilla, o San Pedro, como dice ahí. Tenés que correrte un poquito más para el lado para que ese plato redondo te parezca aureola. Gracias. Ahí. No, yo creo que es una cuestión más de emoción de orden. Yo hoy estuve dedicado esta mañana a revisar el documento, la propuesta,
le hice unos toques, más que nada de forma que de fondo. Se los envié a Emilio. Pero lo que yo creo que los 3 puntos, o las 3 interrogantes que se plantean en el documento, no se me ocurre que otra cosa más, porque como se decía en la reunión pasada, lo que tiene que escribirse en la Constitución no es una lista de supermercados, sino que hay que atacar las grandes cosas, la generalidad de lo que tiene que abarcar después la ley. Porque al final de cuentas la Constitución es una página en donde se le convoca a los ciudadanos a aprobar para que luego se generen leyes que vayan acorde a esa Constitución que se ha aprobado. Entonces, yo creo que los 3 puntos, que se entiende por una nueva Constitución con enfoque en derechos humanos, es importantísimo porque abarca el conjunto. ¿Cómo se garantizan los derechos humanos en la nueva Constitución? Es la otra parte que hay que discutir y que en alguna medida nosotros damos aquí en este documento algunas ideas, pero van a surgir muchas otras y deben estar surgiendo y analizándose. Entonces, yo creo que esa parte también está, sin ser una lista de supermercados, está mencionada. Y por último, ¿cómo se relacionan los derechos humanos con las instituciones y el ejercicio del poder en la nueva Constitución? También engloba lo que el compañero acaba de decir, y me recuerdo lo que decía Ociel, ¿ya? El tema de si nosotros vamos a tener una fuerza armada subyugada al extranjero, en este caso a Estados Unidos y su grupo, o vamos a tener una fuerza armada democrática. Entonces, la Constitución tiene que definirlo, ¿ya? Y los constituyentes, como parte de los derechos humanos, cuando se toque, tienen que asumir de que las Fuerzas Armadas no pueden ir afuera a tomar curso y que el enemigo no es el interior, sino que el enemigo debiera ser el exterior. Y que hoy por hoy nosotros, con el afán de ser más latinoamericanos, creemos que no va a haber tampoco en el futuro necesidades de Fuerzas Armadas. Pero eso es otra historia, eso es hilar muy fino y alargar. Por lo tanto, yo creo que estas 3 interrogantes, no se me ocurre otra, es un poco lo que yo creo que nosotros, como USACH, más como UTE, porque fuimos los que recibimos el golpe en el 73, es lo que nos faltó, lo que no tuvimos, la protección que no tuvimos está dentro de estas 3 situaciones. Entonces, creo que si alguien tiene otra interrogante para agregar que sea de esta envergadura, que no esté en estas 3 que ya están conformadas, podemos discutirlo y analizarlo e incluirlo. Porque si no, vamos a seguir dándonos vueltas. ¿Ya? Aquí se hablaron muchas cosas. Yo estuve revisando los 2 conversatorios anteriores. Ayer me dediqué a eso. Me lo vi 2 veces y hay varias cosas que se dijeron ahí sobre los inmigrantes, sobre la nacionalidad, etc. Pero esas son cosas que son derechos que están embedidos en el enfoque de la Constitución. El enfoque es el que va a generar eso. Hay mucho escrito sobre los derechos humanos mundiales, sobre los derechos del niño, etc. Son cosas que nosotros tenemos que meterlas en el cuadro, es decir, no podemos violar derechos internacionales de los derechos humanos que ya están establecidas, a no ser que haya algún derecho que nosotros no estemos de acuerdo. Pero yo creo que los derechos establecidos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de Europa o de Latinoamérica, si es que él existe,
Todo eso nosotros tenemos que meterlo dentro del saco para no convertir esta cosa en una lista de supermercados. Ese es lo que yo opino. Gracias. Muchas gracias, San Pedro. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Decir Oye, algo? ¿Quién? Rubén, compañero. Pedro. Perdón, ¿quién está? Yo. Vi a Pedro León ahí pidiendo la palabra. Oye, tocaron el tema de las Fuerzas Armadas, de su curso en el extranjero, pero la cosa yo creo que parte, la génesis puede partir en el ingreso a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Sucede que se pide un currículum a los alumnos que quieran ingresar a la escuela matriz de las Fuerzas Armadas, que tengan cierto pedigrí que a ellos les interesa, porque no pueden entrar hijos de trabajadores, hijos de nuestro pueblo, no pueden ingresar a las escuelas matrices, no pueden llegar a ser oficiales, no pueden ser general. Pero sí ellos tienen van por ¿cómo se llama? Por generaciones están siendo oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de todos los institutos armados. Entonces, lo que decía el compañero Pedro Morcilla, el asunto es que vayan a estudiar afuera y que los oficiales hagan cursos en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Católica, y no en las universidades que realmente donde está nuestra gente, en la Universidad de Concepción, en Talca, en la Universidad de Santiago. Ellos van, ¿cómo se llama?, defender los privilegios de las clases dominantes. Entonces, los cabros nuestros no pueden ingresar, te han prohibido, ellos tienen que ser tropa nomás, tropa y obedecer. Entonces, yo creo que ahí va una cosa que hay que ver cómo se hace ¿cómo se llama?, la selección de estudiantes hacia las escuelas matrices. Porque, y tiene que cambiar todo ¿cómo se llama?, el currículum, toda la metodología de selección de los alumnos, porque sucede que hemos visto, ¿cómo se llama?, las generales que hemos tenido ahora en Carabineros, en el Ejército, en la Marina, en la aviación, son todo gente cuestionada, que viene de las élites económicas y oligárquicas de Chile. Entonces, eso hay que ver con cómo democratizamos el ingreso de nuestra gente a las escuelas matrices. Eso, compañero. Gracias, Juan. Pedro, tú estabas pidiendo la palabra. Pedro León. No te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. O sea, Hola. yo creo que el documento es un elemento central de lo que se preparó. Ahora, lo que yo quisiera hacer un par de consideraciones en cuanto a lo siguiente. Yo creo que no es solamente el tema de los derechos humanos en lo institucional, en lo político, en el tema de lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, los poderes fácticos en general, sino que yo creo que hay un elemento que lo que fuertemente se está discutiendo en la Convención Constitucional es en relación que los derechos humanos, y lo planteó el abogado y compañero Nash, o sea, tienen que ver con un espectro bastante más amplio, que tiene que ver, los derechos humanos consideran los derechos económicos, los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a la vivienda, el derecho a la opinión, el tema de la libertad de expresión, de participar en los medios de comunicación, el derecho, digamos, laboral, el tema sindical, etcétera. O sea, es una integridad bastante amplia. Y yo creo que en ese sentido eso es re importante, porque, por decir así, cuando uno toma el aspecto de la justicia, el poder judicial, o elementos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, es un elemento, por supuesto, muy trascendente, pero también es un elemento súper estructural. Y nosotros también tenemos que apuntar a cuál es la demanda ciudadana del estallido social, que son cuestiones socioeconómicas, de derechos en general. O sea,
no puede haber un derecho humano superior si no hay una sociedad que está preparada, una sociedad que está educada, una sociedad que tiene un trabajo regular. Hay varios compañeros que son de empresa o trabajan en empresas. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un espectro empresarial en que más o menos entre el 98 y el 99% de las empresas en Chile son micro, pequeñas y medianas. Entre el 1 y el 2% son las grandes empresas. Y tenemos un tanto por ciento demasiado notorio de trabajo, por ejemplo, informal, de pequeñas empresas que son informales, y sobre todo ahora que se produce a partir de la pandemia. Entonces yo creo que hay que rescatar un poquito este tema, ¿no es cierto?, de los derechos humanos relacionados con los derechos socioeconómicos, con los derechos culturales, con el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. O sea, por decirlo de una manera más en síntesis, un pueblo que no está preparado difícilmente puede saber a lo que tiene que acceder, a lo que tiene que elegir. Nosotros vemos cómo durante 30 años la sociedad ha elegido a candidatos que estaban vinculados con temas de corrupción, de platas, de vinculación de dinero empresa, o de políticos que estaban en los directorios de las empresas que ayer supervisaban y que al otro día estaban en la empresa privada, o sea, comillas, en una especie de doble militancia, Estado-empresa privada. Entonces yo creo que la Constitución tiene que ser un marco que haga ese análisis entre lo superestructural y aquellos elementos que tienen que ver con los derechos sociales, económicos, culturales, etcétera, medioambientales, para qué decirlo, que es un tema pero extraordinariamente estratégico, o sea, que tiene que ver con la existencia misma de la humanidad. Dicho eso, yo le había mandado a Emilio un pequeño comentario con respecto a lo que yo había planteado en la reunión anterior, en que quizás el planteamiento que yo hacía es que, considerando que nosotros estábamos vinculados a la universidad, y un poco el trabajo que yo he realizado en los últimos, no sé, 20 y tantos años, lo que tiene que ver con la vinculación con el medio, pero no sé si yo no lo expliqué bien, pero no se trata solamente de la extensión como la entendíamos nosotros, o sea, de llevar la cultura al mundo externo, sí, sino que se trata de una universidad que está en la planificación de desarrollo del Estado. Una universidad que adquiere compromiso en relación al tipo de carreras que tiene, con el tipo de desarrollo que quiere transitar un país, en este caso el nuestro. Y yo le colocaba ahí a Emilio, por ejemplo, un elemento distintivo es que cuando la vinculación con el medio es parte de la naturaleza de la universidad, se incorpora al currículum. Es decir, cada carrera tiene asignaturas con profesores que trabajan en el mundo externo y que tienen que desarrollar proyectos, intervenciones, asesoría en el ámbito económico, social, cultural, de la salud, etcétera, de la arquitectura. Y eso hace que la universidad esté vinculada, pero no de una manera así, como pudiéramos decir, la inspiración del profesor, que tiene buena voluntad, que está comprometido qué sé yo, con la Villa Portales y va a hacer una intervención. No, una cuestión estructurada como parte del modelo universitario. Y al mismo tiempo, una universidad que se retroalimenta de esa intervención. Un joven que al intervenir en el mundo externo desarrolla conciencia social, compromiso, que reconoce la problemática de la sociedad, que detecta cuáles son las falencias o las debilidades que tiene en su formación, junto con su profesor. Y a partir de eso está generando, ¿no es cierto?, una dinámica nueva en el currículum. Cierro, lo que más trabajamos nosotros con la micro, la pequeña y la mediana empresa, muchísimo, Emilio también estuvo vinculado a eso. Es decir, tenemos un 99% de empresas que no tienen profesionales y que tienen que competir con las grandes empresas, que no tienen ingenieros, ni ingenieros eléctricos, ni mecánicos, ni de la minería, me refiero a la pequeña empresa minera, incluso la mediana, los pequeños empresarios del comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente las universidades a nivel nacional podrían transformarse en ese centro de profesionales que generan una nueva dinámica para ese 99% de empresas en Chile, que son las micro, las pequeñas y las medianas.
Y eso le daría un valor agregado a la economía, un valor agregado a la educación, etc. Entonces, yo creo que eso, desde mi perspectiva, es bastante trascendente. Eso. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? ¿Alguien que de los que no han hecho uso de la palabra? ¿Yo? ¿Algún otro de los presentes? Oye, ¿me escucha? ¿Quién habla? Héctor Peña. Héctor, ya. Hay cosas que usted me dice que me hacen pensar. Hay algo que me dice a mí que las instituciones no se hacen por sí solas. Hay hombres, hay generaciones que hacen las instituciones. Cuando me dicen la UTE, los USACH, bien, tienen su valor. Pero para mí es un cubo, ¿no? Es una institución abstracta. Fue toda una generación fantástica, maravillosa, pensadora, con energía que planteó los cambios y la forma de cómo hacerlo. Entonces, esa generación tendrá que aparecer. Tenía mucha esperanza en los nuevos. Pero en el camino las cosas se van desvirtuando. Ahora, Conche tu madre. las cosas de repente tienen que ser dirigidas por el Estado. Necesitamos un Estado que camine a esa nueva formación que dice Pedro. Y el tema, digo, de las Fuerzas Armadas que tocó mi amigo Jiménez es tremendo, porque ¿quién quiere una Fuerza Armada? Lo voy a decir claramente. Diga lo que diga, el que entra a la Fuerza Armada porque tiene que tener alguna tendencia psicológica criminal. Si las Fuerzas Armadas están hechas para matar. El problema es lo que hay que decir y explicarle en su formación es quién es el enemigo. ¿Somos nosotros, el pueblo chileno, o un enemigo que quiere adueñarse de nuestra frontera, de nuestro territorio? Y esa formación, porque yo tuve un hermano que fue un hermano fantástico, maravilloso, muchas habilidades, y que en el examen para ir a la Escuela de América superó a los mejores. Y me pregunto por qué. Porque el carácter de líder y de imponerse y de dirigir era superior al mío, porque yo tenía mucho más educación que él y que cualquier otro. Es un examen, primero es un examen psicológico el que vaya. Es cierto que hay oficiales que por pedigrí, como dice Jiménez, van a llegar a ser oficiales, pero en general el individuo que va a ese instructivo porque tiene unas habilidades. Y no quiero hablar mal de él, porque pueden ser buenas habilidades en un proceso de guerra. ¿Para qué venir con cosas? Ahí no existe el derecho humano en una guerra. Entonces, ese hombre dedicado a ese estudio no lo va a hacer yo, ni tal vez ninguno de nosotros que somos intelectuales, creemos en la vida, en el perdón y tantas otras cosas así, y la convivencia humana. Eso te quiero decir, porque ustedes me ayudan a pensar rápidamente y tal vez necesite profundizar más el tema. Y espero no herir sutileza. Eso es por ahora, compañero. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Intervención? Oye, Rubén, bueno, Juan. para cerrar el tema del ingreso a la escuela matriz de las Fuerzas Armadas, que es una cosa totalmente clasista y de pedigrí, como dijo mi amigo Héctor. Ustedes saben que todos los grandes empresarios son oficiales de reserva de alguna rama de las Fuerzas Armadas. Luxi, Angelini, todos tienen ¿cómo se llama? Su uniforme de determinada de las Fuerzas Armadas. Entonces, por ejemplo,
caso que fue muy bullado, que en Mercurio salió un artículo en el Mercurio del señor Nicolás Ibáñez, que es oficial de reserva de la Marina, en Talcahuano, el día del terremoto 2010, cuando estaba siendo saqueado alguna cosa, él se fue a su regimiento, puso su uniforme, tomó a su contingente y se fue a cuidar su supermercado. Pues. Y él tiene una anotación en la hoja de vida de la fuerza, ¿cómo se llama?, de la Marina. Entonces, nosotros no tenemos ni trabajadores, ni tenido cueva, no es oficial de nada, ni suboficial, nada de algún regimiento, ni el maestro Jiménez tampoco, ni ningún maestro, ninguno de nosotros somos oficiales de reserva de nada, pero la derecha y los grandes empresarios, sí, porque ellos tienen, ¿cómo se llama?, tienen fuerza dentro de la oficialidad, del alto mando de la oficialidad. Entonces, no me vengan a decir que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son de ultraderecha. Entonces, eso hay que cambiarlo. Eso no puede ser. No puede ser que vayan a hacer cursos a la Católica, a la Universidad Adolfo Ibáñez, ni a los Andes, ni tengan contacto con Libertad y Desarrollo, porque son, ¿cómo se llama?, están hechas para jodernos, ¿ah? Eso, compañero. Oye, una cosa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión por ahí? No, te quiero decir que Jiménez, Emilio. disculpa, una cosa muy personal, que estaba catalogado como experto en explosivos. Bueno. Héctor Peña, experto en explosivos, ni con la Borotá mejor había sido experto. Bueno. Pero tienes razón, sí sé que la gente arriba tiene que defender su propiedad. Y está acostumbrado a mandar y nosotros, muchos estamos acostumbrados a ser. Lo que pasa es que ahora nos vamos educando y somos rebeldes. Y somos mejores personas. Por eso que planteamos esta conversatorio de derecho. Será nuestro deber traspasarlo a los demás de abajo. Gracias, compañero. Gracias, Tito. Emilio estaba pidiendo la palabra por ahí. Mira, yo creo que hablar de los derechos humanos es enorme de grande, es una gama muy amplia de conceptos, de definiciones, ¿verdad? Que están más o menos catalogadas en lo que fue la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, internacional, ¿no? Y por lo tanto están planteados, ¿no? Cuando nosotros hicimos este pequeño documento como base, es tomar en cuenta lo grueso, lo básico. Y esa es la idea, compañeros. La idea es que nosotros pudiéramos ver qué cosas tal vez de nuestra perspectiva, de nuestra historia, de nuestros conocimientos, de nuestra formación, puede ser incorporado, o puede ser más bien que incorporado, puede ser desarrollado a mayor nivel. Es decir, poner el acento en aquellas cosas que a nosotros nos parecen como un poquito más relevantes. Y yo creo que hemos ido avanzando un poco hacia el concepto educacional. ¿Sí? Yo comparto plenamente con Pedro, ¿no? Y le voy a pedir después a Verónica que también nos comente. Ella mandó un escrito sobre educación que me pareció sumamente importante, porque tal vez por allí podría ser nuestra, no sé si aporte, compañero, pero poner el énfasis, es decir, la necesidad que la educación sea un derecho consagrado, ¿no es cierto?, para todos los chilenos, independiente de su condición política, social, religiosa, étnica, ¿verdad? Que haya una educación, tal vez, o sea, planteado desde el punto de vista gratuita, de calidad, ¿no es cierto?, y que signifique que todos nuestros hijos, las personas puedan tener acceso en forma más o menos igualitaria, ¿no? Creo que es una base de lo que podría ser una futura sociedad. Ahora, teniendo presente, compañeros, como decíamos la otra vez también, ¿no es cierto?, esta constitución no es una constitución que vaya a llenarlo 100%.
¿no? Es una cuestión que en alguna parte va a ser discutida, ¿no? O va a ser consensuada, o va a tener un acuerdo, ¿verdad? Con otras fuerzas políticas que no son precisamente las que estamos planteando hoy día cuando hablamos, ¿no es cierto?, que queremos una fuerza armada democrática, cuando queremos, ¿no es cierto?, carabineros democráticos, ¿cierto?, cuando queremos una sociedad más justa. Nos va a costar, ¿no? Tal como decía Raúl la vez anterior, ¿no es cierto?, claro, nosotros tenemos una percepción y queremos que exista un mundo llamado, como sea, pero que nosotros conocimos como el socialismo, ¿no? Pero para llegar a eso, compañeros, falta mucho, pero mucho, 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 ¿no? Y tenemos que trabajar por ello. Entonces yo diría que a lo mejor concentramos. Ahora, la idea nuestra es tomar estas opiniones que se han vertido, preparar una pequeña declaración, poniendo el acento en aquellas cosas que se han dicho en forma general acá, y poder enviarla a los compañeros, ¿verdad?, para que ellos la lean, por último, si la quieren leer, ¿no? Y que la aprueben y se la quieran aprobar, ¿no? Un poco para darle un carisma o una característica un poquito más amplia, no hablemos democrática porque a veces la palabra se malentiende, más amplia, de manera que quienes estén de acuerdo participen, y es un poco la posición que nosotros hemos ido tomando como corporación. Pero insisto, creo que tenemos que transitar un poco a definir a lo mejor un poquito más profundo lo que decía Pedro, el tema del medio ambiente, lo que decía la compañera en cuanto a la educación, que es lo que queremos. Como el dato anexo, nosotros hemos venido planteando hace varios años en la USACH, ¿no?, la idea de que exista una cátedra de derechos humanos para los estudiantes, para todas las carreras, que sea transversal en todas las carreras. Existe hoy día algo parecido a eso en la Facultad de Derecho, que se habla de los derechos humanos. Pero de la misma manera, ¿no es cierto?, que los estudiantes también conozcan, ¿verdad?, y sepan qué son, ¿no es cierto?, o dónde están, cuáles son las cosas más importantes de los derechos humanos. Y junto con eso que tengan una actividad, ojalá, como decía también Pedro, claro, hacer actividad hacia afuera no solo significa, como digo, ir a una población, hablar, ¿no es cierto?, llevar una ayuda, ¿no?, de repente construir una casa, ¿no?, o arreglar no. Es un trabajo permanente. Nosotros, y todos ustedes más o menos de alguna manera lo conocen, vivimos una experiencia interesante cuando la universidad se puso al servicio un poco, por ejemplo, de las industrias, cuando nuestros estudiantes iban a las empresas, a todas las empresas, ¿no es cierto?, iban a entregar sus conocimientos y con eso establecía una relación mucho mayor. Yo por ahí, compañero, creo que debiéramos ir un poquito por ese camino, a lo mejor precisando un poco más, qué más podríamos ver en cuanto a lo que es como la educación como una extensión, ¿no es cierto?, del derecho humano. Y le pido a Verónica, te pido que tú nos comentes lo que tú escribiste. Tienes que hablar. No te escuchamos, Verónica. No te escuchamos. Conecta tu micrófono, Verónica. Activa el micrófono, por favor. Abajito lo tienes. En tu pantalla, abajo a mano izquierda. Ahí está. Ah. Sí, disculpen. No, está bien. Ahora, a partir de ahora. Bueno, interesante todo lo que ustedes ponen y yo creo que es fundamental en nuestra propuesta que vamos a hacer que se incluya con profundidad el tema educacional, porque en la medida en que digamos nuestro país, los ciudadanos tienen mayor educación, vamos a tener personas más conscientes y preparadas de mejor manera para poder lograr los cambios que queremos. Y dentro de eso es lo que ustedes planteaban, por ejemplo, la democratización de la Fuerza Armada y otras cosas. O sea, en la medida en que la gente no esté informada, no esté consciente, no tenga conocimiento, creo que en realidad estamos destinados a seguir igual, a no desarrollarnos y a seguir en la pobreza. Para mí hay dos cosas interesantes en tema educacional, o tres diría yo. Uno, el tema de la igualdad, otro de la gratuidad
y otro que es la calidad de la educación. Y bueno, yo hice un escrito a Emilio ahí, un poquito antes de la reunión, ordenando las ideas. Entonces, yo digo igualdad, ¿y por qué igualdad? Porque no todas las personas tienen los accesos para poder estudiar. Conozco personas que en realidad, ejemplo, mujeres que tienen ni siquiera educación básica o educación básica, y que para ellas es imposible, aunque la educación media sea gratuita, o terminar sus estudios básicos sea gratuita, es imposible tener acceso porque trabajan 12 horas en una empresa, en una faena, como operarias, y después tienen 4 horas más en la casa, labores de hogar. Entonces, ¿en qué minuto pueden ir a un colegio, aunque sea nocturno? No tienen esa posibilidad. Entonces, por eso digo, no hay igualdad en la educación, porque aunque exista gratuidad en la básica y en la media, es imposible que lo puedan hacer. Por otro lado, cuando digo gratuidad, también tengo ejemplos de casos en los cuales jóvenes que no pueden pagar los estudios, y eso, bueno, ustedes lo saben, no pueden porque son pobres, tienen que ayudar en su casa, por lo tanto tienen que trabajar, y el sueldo son menos de 300.000 pesos, y eso alcanza para movilizarse, para comer y para ayudar un poco en la casa, pero realmente para poder estudiar en un instituto o en una universidad les hace imposible, porque no lo pueden pagar. Hay otros que sí se atreven y que lo logran, y al final se endeudan, y entonces salen de una carrera universitaria técnica, pero con una mochila de dinero grande, y que les hace imposible salir adelante, desarrollarse, porque siguen pobres. Entonces, yo creo que es bueno eso, o sea, plantear temas de igualdad, gratuidad, y lo otro, calidad de la educación, que también puse algunos ejemplos, y yo veo que en la educación primaria debiéramos partir con un programa distinto de educación, un programa más integral de educación, que incluya valores. Yo no sé si en nuestros niños hoy día, y yo creo que casi nada, porque con el tema de educación remota, muchos niños en realidad, en vez de estar poniendo atención, están jugando. Pero yo creo que nos entregan valores como el tema de solidaridad, de compañerismo, o sea, lo que queremos como sociedad. Hoy día eso no se entrega. Y también no se entrega porque en realidad no tenemos tal vez también la familia, motivación, y a nivel de profesores tampoco. O sea, yo creo que si queremos elevar la calidad de la educación, necesariamente un profesor tiene que estar más motivado, y para que esté más motivado necesitamos que el sueldo sea distinto, que sea un sueldo mejor, que tenga más beneficio y que tenga estabilidad laboral. Yo sé que algunos profesores, me ha tocado conversar, que, por ejemplo, terminan diciembre y no saben si en marzo van a seguir trabajando o no en el colegio. No sé si hoy día eso cambió o no, pero yo recuerdo cuando mis hijas estaban estudiando en el colegio, que con los profes conversábamos, y ellos decían, escucha, yo le decía, ojalá, profe, usted siga con mi hijo, porque ha sido un buen maestro. Pero no, pero es que no sé, pues no sé si me van a volver a contratar. Entonces, una cosa espantosa. Entonces, si tenemos así profesores con esa incertidumbre, con temas de sueldos que no son, que debieran ser los mejores, digamos, los mejores sueldos del país debieran estar en nuestros maestros, entonces es difícil, y eso es lo que tiene que cambiar para mí, ¿ya? El tema de incentivar más a los profesores, a los maestros, para que preparen mejor a nuestros niños. Y hay otro punto más que me ha tocado vivirlo, ahí también en calidad, y lo planteé a lo mejor en medio loco, pero es el tema de la preparación en materia de idiomas, ¿ya? Nosotros, en general, los ciudadanos chilenos manejamos prácticamente un idioma, y eso nos hace igual diferente, y yo creo que nos menoscaba, no sé si usar la palabra adecuada, nos menoscaba cuando nos tenemos que enfrentar con profesionales de otros países como Europa, que hablan inglés, francés, algunos hablan 3 o 4 idiomas, y nosotros hablamos uno. Entonces, también
creo que la educación nuestra desde la básica hasta la universitaria debiera ser fuerte en manejo de más de un idioma. O sea, no sé, inglés, francés, y ahí debiéramos ponerle también más puncho. ¿Ya? Eso es lo que yo estuve pensando. Gracias, Verónica. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa por ahí? Estamos un poco habladores. Verónica, ¿me escuchas? Apolo. Ok, gracias, Rubén. No, bueno, me parece interesante y creo que como tema preponderante que se esté colocando la educación, estoy plenamente de acuerdo. Pero yo quisiera agregar a todo lo que ha dicho Verónica, Emilio, que hay un aspecto interesante que no se ha tocado y que es el tema de cómo desarrollamos las iniciativas en los alumnos desde la primaria hasta la universidad. No podemos seguir sacando profesionales que sepan números y pocas veces no saber interpretar lo que leen. Desafortunadamente tenemos un bajo porcentaje de comprensión de lectura. Eso es un punto 1. También tenemos un bajo porcentaje de personas que salgan y sean capaces de innovar, que es una cuestión tremendamente interesante. O sea, cómo aportamos nosotros como profesionales al proceso de innovación y de mejoramiento en todos los ámbitos, en el ámbito de la producción, cómo mejorar la calidad de los productos, etc. Y, por supuesto, en el emprendimiento. O sea, es una cuestión importante. No podemos tener profesionales que salgan a la empresa a ejecutar labores que les ordenan. El profesional tiene que estar preparado para innovar y emprender en todos los ámbitos. Entonces, yo también creo que sería importante sugerir estos cambios en el proceso de educación desde la primaria hasta la universidad. En otros países en Europa hay, y eso, claro, tiene más que ver con el mundo capitalista, pero es interesante, digámoslo, hay escuelas de emprendedores y nosotros debiéramos utilizar esa metodología más como una cuestión social, o sea, cómo logramos que nuestro Estado sea, que nuestras fábricas, nuestro sistema productivo, nuestro sistema educacional tenga mejoras en base a profesionales que son capaces de innovar y son capaces de emprender. Y también en algún momento, yendo más allá en el tiempo, lograr pasar de ser una sociedad que sea determinante el tener, a pasar a una sociedad que sea determinante el ser. ¿Qué somos y qué podemos lograr? Pasar del tener al ser, creo que como seres humanos, en una actitud y un ambiente social como nosotros, es sumamente importante agregarlo. Eso quisiera aportar solamente. Gracias, Rubén. ¿Alguien más? Yo. ¿Quién es yo? ¿Otra vez? Oye, que está interesante lo que dijo la compañera y este chico. Bueno, la educación gratis sí y solo sí, como decíamos nosotros en matemáticas, ¿cierto? La calidad, hijo, la calidad, porque masivamente podemos educar, pero si no tenemos calidad, yo recuerdo que en el colegio Andacoyo estudié, llegué hasta geometría de Euclides. Cuando entré a la Universidad Técnica, adivina cómo me fue. Estaban en integrales, ya estaban en la geometría del seno y el coseno. A la primera repetí,
si no iba nunca. Entonces, como la canción de los prisioneros, a otros se le entregaba y a unos no. Por suerte teníamos esa universidad. Una de las cosas grandes que se tenía. Y referente a la competitividad, existía, me acuerdo de esa época, la palabra emulación o algo así. De competir para aplastar a otro, no. Para ayudar a otros, sí. Me encanta la gente o los buenos estudiantes que habían en la escuela de número como la que estudié yo, y uno siempre seguía, y claro, algo de envidia había, pero envidia razonable al mejor alumno. Ahora cuando se hacen colegios especiales donde se sacan a los mejores y se les encierra en un colegio, no sé, por centenario, error. Necesitamos, digamos, esa educación, como dice la niña, de calidad que sea, que ande de la par con la cantidad. Bonito recuerdo, compañero. Gracias. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien quiera redondear alguna idea, algo? Oye, Rubén, el tema Pedro que Hermosilla, por ahí, no, está pidiendo la palabra. Pedro, está Sí, silenciado. voy a mi segunda vuelta. Rubén ¿Ah? Asensio, el tema que tocó la compañera Verónica. cosas. Juan, espera un poco, está Pedro Hermosilla y... ¿Cuarto? Te escuchamos. Ok. Dos cosas que han ido surgiendo aquí en este debate, en forma, digamos, profunda. Una es sobre las Fuerzas Armadas y otra sobre la educación. Yo no le tengo miedo a la democratización de las Fuerzas Armadas, porque eso va a caer por su propio peso dependiendo cómo nosotros orientemos hacia dónde tienen que ir las Fuerzas Armadas. ¿Ya? No nos olvidemos de que las Fuerzas Armadas cumplen un fin, y el fin es proteger los intereses del poder económico. Eso ha sido desde que se crearon las Fuerzas Armadas en el mundo hace cientos de miles de años atrás. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es democratizarla, buscar la manera de democratizarla. Y ese es un punto que creo que hay bastantes ideas para lograrlo. Pero el tema importante es la educación, que yo no le llamo educación, porque yo hago la diferencia entre educación y enseñanza. Y esta enseñanza, en realidad, es la que va a permitir democratizar no solo las Fuerzas Armadas, sino que democratizar muchas otras actividades. Y democratizar significa hacerlas accesibles a todos. Porque eso estamos hablando, accesible. Con respecto a la enseñanza, yo no estoy de acuerdo con la gratuidad, porque nosotros no los tuvimos cuando éramos estudiantes. Nunca fuimos partidarios de la gratuidad en la universidad técnica. Es más, fuimos nosotros los que implantamos un sistema, y lo recordaba Ociel, no sé si en esta reunión o en otra que participé, donde estuvo hablando sobre la universidad, en que cada uno paga de acuerdo a lo que tiene, ¿ya? Pero el tema de gratuidad tiene que ser asociado a la educación que el Estado da. Hoy leía en el diario, curiosamente, que la Universidad Santo Tomás anuncia con bombos y platillos que ha logrado la gratuidad para sus estudiantes. Es decir, una universidad privada, media piratosa, anuncia de que el gobierno le va a dar la gratuidad que la señora hizo en la reforma universitaria. Y somos los chilenos los que vamos a pagar una educación privada para privados en una universidad privada. Entonces, yo les quiero dar algunos antecedentes.
Yo no sé si ustedes saben que en Estados Unidos, une el capitalismo neoliberal, la educación estatal es gratis. Acaban de meter a mi nieta al colegio y la sacaron de un particular y la metieron a un estatal, en donde la educación es mucho mejor o tan buena como en la privada, pero es gratis. Y el Estado le entrega todo, le entrega una tabla, le entrega, o sea, el Estado se preocupa. También la universidad, el colegio primario, pues estamos hablando de básica, también es gratis y obligatorio. Si un padre no manda al hijo al colegio, lo pueden meter preso. Son cosas curiosas de los americanos. Pero refiriéndonos a otro país, porque se mencionó Europa, yo recuerdo que en los años 90 veía a los finlandeses que venían a Chile por la construcción de la planta Pacífico y también la de Santa Fe. Y los finlandeses son unos trabajadores excelentes, maestros, mecánicos, instrumentistas, excelentes. Y había muchos de ellos que no hablaban finlandés, hablaban sueco, porque vivían en la parte que había sido sueca, o sea, la parte del Báltico está frente a Suecia, esa parte, y al norte hablan sueco. De hecho, están las dos banderas izadas. ¿Para qué decir si alguien habla inglés? Pues menos castellano. Pero una reforma en los años 80, pues estamos hablando de los 90, pero en los 80 hubo una reforma en donde el Estado, que no es un Estado socialista ni mucho menos, pero está en manos de los laboristas, le propuso a los empresarios, después de un gobierno fracasado de los conservadores, le propuso que hicieran las cosas de común acuerdo. En función de los empresarios ganar dinero a través de sus empresas. Pero para eso necesitan gente más calificada. Y el que se va a preocupar de eso va a ser el gobierno. Y por eso el gobierno tenía la empresa, tenía participación en las grandes empresas. Valmet, que fue la empresa creada por el socialismo finlandés cuando nace Finlandia en el 17 después de los bolcheviques, ya significa Valmet, Valeta Metallic, o sea, la metálica del Estado, que era la constructora de todo lo que se fabricaba en Finlandia. Bueno, después pasó, vino una contracorriente, una contrarrevolución, vino esta democracia capitalista, pero el Estado se quedó con empresas. Pasó mucho al área privada y se quedó y se fue siendo empresa mixta. Nokia es una empresa que era 20% estatal. Valmet tenía 15% estatal. La dividieron, a mí me tocó trabajar ahí para quedar en un 7% y hoy otra vez tiene 15%. Y entonces el Estado controla, tiene las ganancias en proporción de la que gana la empresa, pero además controla que los impuestos se paguen. Y además las ganancias, al igual que en Estados Unidos, están limitadas, en el sentido de que si hay más ganancias en los límites, tienen que pagar unos impuestos o unas contribuciones más grandes hacia el Estado. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, el Estado se dedica a la educación, se dedica a la investigación, se dedica a la salud, y ellos están protegidos. Y no es un Estado socialista. Entonces no le tengamos miedo. Y como decían aquí, decía Raúl Palacio, no es necesario hablar de socialismo. El que se ponga a hablar de socialismo, lo único que va a traer es una piedra, que hace una tremenda piedra en el zapato. Entonces, y cuando la derecha habla y acusa de que queremos el socialismo, ya está un cura hablando de que la educación la queremos que sean los padres quienes decidan. No, la educación tiene que definirla el Estado. El Estado tiene que definir los lineamientos a través del Ministerio de Educación. La salud tiene que definirla el Estado. Eso no quita que haya
clínicas privadas, colegios privados, universidades privadas. No, si no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es de que nosotros, los ciudadanos, a través de nuestros impuestos, paguemos las universidades privadas o los colegios privados o las cosas privadas que existan. Porque no es ese el rol. Entonces, cuidado con la parte de gratuidad. Igualitaria es que todos tienen el derecho de ir y debiera ser obligatorio, por lo menos hasta séptimo básico o octavo, o sea, sí, hasta octavo, debiera ser obligatorio. Los colegios debieran ser obligatorios que estén en las urbanizaciones o barrios, como les llamamos nosotros, y que los estudiantes pertenezcan a esa área para ir a estudiar a un colegio estatal. Si quieren ir, van a otro privado, pero no a otro estatal que le quede lejos del hogar. Es decir, tenemos que planificar la ciudad, tenemos que planificar las regiones. O sea, no es una cosa que se va a hacer mañana, pero se tienen que dejar las bases sentadas para desarrollarse posteriormente. La derecha ve esto con mucho temor, porque sabe que tenemos hoy casi el toro por las astas. ¿Por qué? Porque le pena esta elección de constituyentes donde ellos quedaron muy, muy mal parados. Entonces, hay una respuesta ciudadana en donde se está pensando, pero nosotros, como líderes que fuimos, como guías de lo que debe ser, tenemos que abrir esta conversación hacia nuestros conocidos, hacia nuestras amistades, hacia nuestro entorno, para que todos comiencen a hablar de estos temas y se embeban en estos temas. Y para terminar, solamente un tema del tema de la subsidiariedad. Ustedes saben, yo tengo un documento que no sé por qué no tengo ni de dónde lo saqué, pero tengo un documento que es una memoria que hizo un muchacho de la Universidad Católica. No lo he leído completo, ¿ya? Pero lo que me llama la atención es que esto fue hecho por un estudiante de la Universidad Católica como tesis de su grado. Y fíjense, le voy a leer unos parrafitos que les van a explicar por qué estamos metidos nosotros en esta situación de este país. Dice, en Chile, desde la vigencia de la Constitución de Pinochet, se ha construido entre los distintos actores políticos e institucionales un consenso en torno a la necesidad y conveniencia de que exista en nuestro país un Estado de carácter subsidiario cuya actuación se limita exclusivamente a realizar aquellas actividades de relevancia social que los particulares no quieran o no puedan desarrollar. El contenido sustancial de dicho acuerdo se encuentra recogido en lo que hemos denominado interpretación hegemónica del principio de subsidiariedad, elaborada por los integrantes de la Comisión de Estudio. Pero te escuchamos muy bajo. Perdón. No sé. Voy a acercarme más al micrófono. Y acogida posteriormente por la jurisprudencia y replicación de la década del 90. ¿Cómo se incorporó esto? Se incorporó porque se aprovechó los problemas de un gobierno como el de la Unidad Popular, al cual se le achacan todos los males, y se dijo, ¿se da cuenta usted que esto que el Estado controle es un error? Y toda la gente, incluso gente nuestra, gente que era de la Jota, gente que eran socialistas, gente que eran de izquierda, interpretaron esto también de la misma manera. Y yo converso con algunos de esos compañeros que eran luchadores como nosotros, y tienen ese concepto que la Unidad Popular en realidad es un desastre, y que los problemas del Estado no los puede resolver, porque se creó la forma. Eso es lo que el Estado militar creó.
Entonces es difícil cambiar a la gente posterior al 73, pero la gente nueva, los que hoy tienen 15, 18, 20, 25, 30 años, están despertando, y son ellos los llamados a dirigir este mundo. Por lo tanto, a mí me parece muy interesante lo que Verónica y Pedro han dicho sobre que debemos plasmar un poco las ideas que ellos tienen y agregarlas dentro de estas tres corrientes o párrafos que hablaba la interrogante que se habla en la propuesta, y ponerlas también esa parte, porque la educación, sin enseñanza en realidad, no vamos a ir a ninguna parte. La educación es parte de la familia, y ahí hay una cosa importante, el deber de manejar la situación de hogar. El idioma inglés tiene afortunadamente menos palabras que nosotros para decir las cosas, pero son más exactas. Ellos hablan de house y home. House es la casa, home es el hogar. Y nosotros confundimos hogar con casa. Y yo creo que la vida de hogar es la que a nosotros nos hace falta, y también tenemos que hincar el diente en ese aspecto. También tenemos que darle nosotros tiempo a nuestras familias, tiempo a nuestros hijos, tiempo a nuestras amistades. El hogar tiene que ser el núcleo donde uno entregue los valores, y al entregar valores nosotros vamos a estar cooperando para que se cumplan con los derechos humanos. Porque si nosotros no tenemos hogares, no tenemos familia, y andamos desperdigados por el mundo, haciendo lo que nos dé la gana, entonces va a ser muy difícil lograr que los derechos humanos triunfen. ¿Por qué? Porque siempre el dicho es, mi derecho es hasta que tú tocas mi derecho. Entonces, cuidado con esos temas. Tenemos que profundizar, y me parece estupendo que lo que planteó Verónica y Pedro se queden plasmados dentro de la propuesta. Gracias. Gracias, Pedro. Compañeros, llevamos 1 hora y media más o menos de conversación. Digo, Apolo, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, me queda claro ya en los temas de los derechos humanos, y qué bueno que se vaya a redactar un documento final. Solamente quería agregar algo que escuché a Pedro Hermosilla sobre el tema de la subsidiariedad. En realidad el espíritu que pretende lograr Jaime Guzmán cuando escribe ese tema, efectivamente usa a la unidad popular como un mal ejemplo al desarrollo productivo del país. Y así lo plasma en la Constitución. Pero la trampa es otra. La trampa es no permitir al Estado que desarrolle actividades productivas. Y le da una notoriedad que dice el Estado debe ser preponderantemente abstencionista, o sea, se debe abstener de desarrollar negocios que puedan desarrollar los empresarios. O sea, le da todo el poder de desarrollo al empresariado. Todos los negocios que pueden hacer los empresarios no los puede hacer el Estado. Y eso lo define claramente en el artículo número 1 de la Constitución, el inciso 3. Discúlpame que nombre, artículo, no es mi tema, pero está claramente establecido. Y también en el artículo 19, número 21, dice, el Estado podrá desarrollar actividades empresariales siempre y cuando se voten leyes que así lo permitan. O sea, en definitiva, le da el papel de desarrollo
a los privados. Por eso que Codelco nunca ha podido desarrollar, aparte de extraer, desarrollar el alambrón. Y así muchos otros ejemplos. Entonces, en definitiva, el principio de subsidiariedad no le permite al Estado desarrollar actividades porque deja en forma casi exclusiva al empresario para que desarrolle esas actividades de negocio. Esa es la trampa de Jaime Guzmán. Eso, compañero. Gracias, Apolo. Compañeros, para ir redondeando un poco, ya que el tiempo avanza. Bien, yo creo que hay algunas cosas, digamos, de lo que se ha planteado acá y desde los conversatorios anteriores. Incluso aquí textualmente, más de un compañero, 2 o 3 por lo menos, han planteado la siguiente pregunta. El tema es cómo se garantizan desde la Constitución los derechos humanos. Que hablamos de los derechos humanos en particular, digamos. Está claro cuál es el tema de las violaciones a los derechos humanos, por las cuales muchos de nosotros pasamos, que se cometieron en contra de la sociedad, los crímenes de lesa humanidad, esas cosas, pero adjunto también a otros derechos, como el derecho a la vivienda, la salud, educación, en fin. El tema es la gran pregunta es cómo se garantizan, una de las cosas, digamos, ¿qué tiene que hacer y decir la Constitución? Y esa es una de las grandes preguntas que se han planteado. Respecto a eso, las propuestas que también se han ido escuchando, tienen que ver con el tema de cómo la educación, por ejemplo, empieza a jugar un rol preponderante en el trabajo, digamos, porque en el fondo este es un tema que es ideológico, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera, digamos. Yo creo que es un tema que tiene que ver la educación, qué rol juega. La educación actúa, al igual que la propaganda, la cultura, la religión y muchas cosas, actúa sobre la conciencia de la gente, el cómo entendemos. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, en una opinión muy personal, yo creo que tiene que ser una educación de un tipo distinto. No basta, digamos, con aumentar las capacidades de las facultades de educación o los institutos pedagógicos, no basta con subirle el sueldo a los profes, no basta con ajustarle las horas, no basta con eso, sino que hay que ver cómo la formación de estos profesores, la formación de los profesionales, nos lleva a que sean capaces de formar un hombre de nuevo tipo, digamos, con una conciencia distinta, ¿ya? Yo, una opinión también personal, creo que esto también debe ser acompañado, el tema de los derechos humanos o lo que sea, digamos que acompañado de una iniciativa de propaganda, ¿ya? Que signifique, por decir algunas cosas concretas y simples. Yo creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como un documento base, debería estar publicado en todas partes. En todas partes significa en cada escuela, significa, digamos, en cada junta de vecinos, en cada sindicato, en cada cuartel policial, en cada cuartel militar, en todas partes, o sea, donde vayamos, digamos, tiene que estar, digamos, a la entrada, en un lugar muy visible, para que todo el mundo lo vea y no quede como un tema tabú o escondido. ¿Cuáles son el listado de derechos que las Naciones Unidas o la humanidad de alguna forma se ha dado? ¿Ya? Eso yo creo que son cosas, digamos, que por nombrar algo concreto y simple, digamos, ¿ya? Una jornada de propaganda, pueden haber muchas ideas más, digamos, o sea, hay el tema de la educación, va más allá de lo que pasa en las instituciones, como de alguna forma acá se dijo, porque también tenemos que ver el tema, ya que se habló de la formación de las Fuerzas Armadas, pero ¿quién va a formar, a entregar esta nueva formación a las Fuerzas Armadas? Si nosotros, miren, alguna vez me tocó a mí, producto de una conversación, terminamos con una vez revisando los currículos, la malla curricular
de la carrera de Ingeniería Civil en Informática entre la Santa María y la Católica. Dos universidades supuestamente de prestigio, conocidas. Sin embargo, yo no miraba qué es lo que los contenidos. La Santa María forma obreros y con título de ingeniero, y la Católica forma gerentes con título de ingeniero. Y esto no es educación de clase. ¿Ya? Este es un tema, digamos, que no puede ser, no es ajeno a este tipo de sociedad. ¿Ya? Esta sociedad está hecha en base a eso. Las Fuerzas Armadas están, como alguien dijo aquí y se repitió más de una vez, las Fuerzas Armadas fueron creadas para sostener un estado de cosas. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, entonces ahí tenemos que ver también cómo se hinca el diente en esa cosa. Pero yo creo que el tema ¿cómo se llama? El tema de temas más específicos, con fin, digamos, que si bien es cierto, son importantes. Hay que ver cómo, el gran tema es cómo todos estos temas de alguna forma los metemos en una constitución, muchos son temas de ley. ¿Ya? Ahí donde viene, digamos, el picado fino. Entonces yo creo que la discusión está un poco en eso. El cómo pensamos, digamos, algunas cosas, digamos, el cómo nos ubicamos en el contexto que estamos en la discusión. ¿Ya? Bueno, yo creo que hay una propuesta de elaborar un documento. ¿Ya? Yo creo que ese documento deberíamos ponerle ya, hasta la idea como un esqueleto, ponerle un poquito de carne. Eso significa nombres y fechas. ¿Ya? Para poder ser esto, digamos, entregado a la brevedad a los constituyentes. No sé, quiero quedarme por ahí. Si alguien más quiere hacer alguna... ¿Entregar alguna idea al respecto? Emilio. Sí, no, más que nada para hacer la propuesta me parece interesante, o sea, importante, o sea, que de esta reunión formemos una mini comisión de manera de poder armar una propuesta. Tenemos ya varias bases, tenemos algunos escritos, ¿no? No va a ser difícil, podemos hacerla vía Zoom, ¿no? Podemos hacerla solamente entrarnos el día, no sé, hay que ver. Yo creo que me parece que debiera estar Apolo en esta comisión, ya que he estado haciendo algunos resúmenes. Debiera estar Pedro León, me gustaría que estuviera. No sé si Pedro tú estarías como en condiciones de hacerlo. Y yo me ofrezco también para la otra parte, porque estamos trabajando un poco en esto, ¿no? Y de aquí a, no sé, pues a la próxima semana, ¿no es cierto? El próximo lunes, a lo mejor, tener armada una propuesta base que podamos discutirla, ¿no? No sé si discutirla en un cabildo como esto, o hacer la discusión a través de las redes sociales, no sé, verlo, pero partiría un poco con eso, ¿no? Y luego, fundamentalmente, ¿no es cierto?, no pasar más allá de la próxima semana, de poder terminar la propuesta, enviarla a nuestros compañeros de la base de datos de la corporación y de los estudiantes de la UT, de la UT-USACH, y ojalá antes del 15 de septiembre poder entregarla, mandársela a los constituyentes. ¿Y esto por qué? Porque hoy día, compañeros, salió, o sea, me llegó a mí, no sé cuándo salió, me llegó a mí la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Constitución, un documento de 30 páginas, donde están planteadas todas las iniciativas e ideas que se formó la Comisión con toda su audiencia, más de 300, en las cuales desgraciadamente nosotros no, por legislación nuestra, no sé, no pudimos estar. Entonces también se las quiero mandar también, pues si es que no la tienen, que es la opinión oficial de la Comisión de Derechos Humanos, y yo creo que cabe nuestra propuesta. ¿Les parece, compañero Pedrito León? ¿Tú estarías con esto? Dime que sí, por favor. Sí, porque Pedro tiene él es un docente, un profesor, entonces nos puede ayudar a hacer una muy buena declaración, además él es un historiador más encima, ¿no?
Bueno, y Apolo estamos trabajando en esto hace tiempo, así que Sí. no podéis decir. No, encantado. No podéis decir. Sí, Emilio, me gustaría proponerte una metodología de trabajo, ¿Ya? en el sentido que nos fuéramos enviando documentos entre nosotros tres ¿Sí? y lo modificáramos hasta que llegáramos rápidamente a un Exactamente. Entonces, buen término. incluso yo tenía un poco la propuesta, puedo preparar la introducción, que es contar qué es lo que somos nosotros, y tú una parte y Pedro la otra, y ahí la juntamos después. Es lo mismo. Ya. ¿Parece? ¿Te parece, compañero? Sí. Y por lo menos en este grupo vamos a estar compartiendo con los que estuvieron en el primer cabildo, en el segundo cabildo, vamos a juntarlo a todos para mandarles a ellos también un poco que han estado participando. ¿Me parece? ¿Ya? Listo. Ok. Muchas gracias. Que tengan buena semana. Gracias a ustedes. Vamos a parar la transmisión del Facebook y vamos a parar la grabación.